Buenos días. Vamos a hablar sobre Ucrania, Rusia, eh, Europa y Carlos Marx. Hice este mapa basándome en los estudios que hice sobre Marx y la Gaceta Renana, lecturas sobre esos escritos de Engels y Marx de 1949, alrededor de ese año. Y empezamos. Y la guerra lleva aproximadamente un mes, que hace un mes que Rusia invadió Ucrania. Es una guerra con tipo de juego de ajedrez. Supongo que el presidente de Rusia estuvo pensando las jugadas durante unos 6 meses, algo así. Es una reacción de Rusia por el avance que está teniendo nuevamente Occidente, sobre todo Alemania. Alemania de Europa es el país más civilizado, y este mapa va a tratar de explicarnos qué es lo que más conviene para los ucranianos y sobre todo qué es lo que más conviene como un todo para la civilización, para la humanidad. Siempre hay que preguntarse eso, qué es lo que más conviene para la humanidad en tal situación social. Lo mejor que conviene para los ucranianos es que Inglaterra, el país más civilizado del mundo, tenga influencia en Ucrania. Pero está muy lejos, es un poquito difícil. Recordemos que en Inglaterra empezó la revolución industrial y los ingleses todavía siguen inventando cosas nuevas. El segundo país que debería de tener una gran influencia sobre los ucranianos es Alemania. Si tienen una influencia civilizatoria, les ayudará bastante a la población de rutenos o eslavos de Ucrania. De hecho, la tiene, es la reacción del presidente de Rusia lo que estamos analizando. El tercer país que más conviene para los ucranianos es su vecino Hungría, que ha sido dañado durante siglos por la invasión de las hordas. Esta región ha sido como una pared para detener la invasión o progreso de las hordas eslavas, turcas o de otras partes. Hungría sería bueno que tuviera más influencia política y económica sobre Ucrania. El cuarto país que debería tener una influencia civilizatoria es Austria, que también la mayor parte de las veces ha tenido un papel civilizatorio, revolucionario en Europa. El quinto país que debería tener una influencia civilizatoria sobre Ucrania es Rusia, aunque no lo crean. Es mejor que los ucranianos estén bajo el yugo o tengan influencia los rusos sobre ellos. De esa manera los incorporan a que avancen más rápido. Ponerlos a trabajar, por decirlo, y que formen parte de la historia. La sexta o mejor opción es que Francia tenga influencia sobre ellos, pero está muy lejos. Y la peor opción, casi la peor opción, es que los ucranianos prosigan como un país independiente. Si siguen como un país independiente, como hasta hoy, van a estar vegetando y no van a avanzar mucho. No son capaces de organizarse ellos mismos para producir. Es casi la peor opción, y la peor opción es que Turquía tenga influencia sobre ellos, los invada o los controle políticamente. Estos es un análisis sobre los distintos niveles de civilización que existe en Europa y qué es lo que más conviene a dicha civilización. Como ven, esos son los actores de 1950, 1960, son los mismos: Alemania, Inglaterra, Rusia, Francia, China, Japón. Prosigamos. Esta pirámide que titulo La pirámide de desarrollo humano según Carlos Marx, la puse aquí para demostrar para mostrarles a ustedes las etapas.
que va desde el salvajismo inferior hasta la civilización más alta. Hoy hay que recategorizar esos términos y podríamos decir o definir la civilización más alta, el país o grupo de personas que son capaces de inventar nuevas cosas, reproducirlos en escala masiva y de manera rápida. Eso son los países más civilizados. Más o menos por aquí situamos nosotros a los ucranianos en la barbarie media. Esta es la pirámide de desarrollo humano según Marx. Hice este mapa para explicar un poquito cuál es la proporción de la población ucraniana. Como pueden ver, la población ucraniana está compuesta principal, el 99% son eslavos. En Ucrania, antes de la Segunda Guerra Mundial, el 5% de la población eran judíos, 1.3 alemanes, 2.8 rusos, 76.5 ucranianos. Hoy tan solo hay 0.2 judíos, 0.1 alemanes, 17 rusos, 77 ucranianos. Es decir, ocurrió una especie de limpieza étnica. Hoy el 99% son eslavos y prácticamente no hay alemanes ni judíos. Creo que después de México, Ucrania es el país más xenófobo. Tres puntos principales para entender a los eslavos. Los eslavos representan el atraso o barbarismo. Son conclusiones de Marx, yo también las reitero. Prefieren estar bajo el látigo ruso que bajo la influencia de Occidente. La sangre le llama. Este gráfico también se los hice para mostrarles la proporción de eslavos comparado con lo de los alemanes. Lo hice porque esta gráfica, porque estaban pretextando, el presidente de Rusia, pretextando que había una serie que ve que desnazificar Ucrania. Realmente no existen alemanes y lo que existe es preponderancia de los alemanes de un país más civilizado. Existe preponderancia de los alemanes sobre los ucranianos y es lo que no le gusta a Putin, pero bueno, ahí está haciendo su esfuerzo. También esta gráfica la hice para que veamos cómo es la población de Ucrania. Ucrania tiene una población de 41.2 de promedio de edad, una tasa de fertilidad de 1.4. Rusia 39, son poblaciones viejitas y una tasa de fertilidad de 1.8. México, para que tenga una comparación, 29.2 la edad media y una tasa de fertilidad de 2. Una vez que empieza a descender la tasa de fertilidad, es decir, que las mujeres no quieren tener hijos, no hay forma de tenerlo. La tasa de fertilidad para el reemplazo poblacional es de 2.1. El caso más patético o feo es el de Corea, que tiene una tasa de fertilidad de 0.82. En Europa siempre han sido tres polos importantes: Inglaterra, Alemania y Rusia. Y recordemos que Inglaterra es la fuerza mayor, el demiurgo del mundo. Es decir, donde empiezan todas las cosas. Representa la civilización para Marx. El otro polo civilizatorio es Alemania, que desde el año 50 le sigue pisando de los pies en poder a Inglaterra. El otro polo de reacción también es Rusia, pero es el polo de la reacción. Quien apoya a Rusia apoya el despotismo, igual quien anda despistado con andar apoyando a la paz. Cualquier avance, porque si apoya la paz, significa que Ucrania siga como país independiente y siga vegetando ahí, languideciendo. Cualquier avance de Rusia es una amenaza principalmente para los alemanes en primer grado y en segundo grado para los ingleses. Gran parte de la población de Ucrania, los rutenos, desean gravitar hacia Rusia. Pertenecer a Moscovia, anhela la unión de la raza eslava.
Mínimo Ucrania se dividirá en dos partes. La parte este pasará a ser rusa, incluyendo Odessa. Esta es una predicción mía. Este movimiento ruso es contra los alemanes, es contra Occidente. Bueno, estas palabras que voy a leerles, estas palabras escritas, son de Engels de 1949. Repetimos, aparte de los polacos, los rusos y a lo sumo los eslavos turcos, ningún pueblo eslavo tiene futuro, por la sencilla razón de que todos los otros eslavos carecen de las condiciones históricas, geográficas, políticas e industriales primarias para la independencia y la viabilidad. Pueblos que nunca han tenido una historia propia, que desde el momento en que alcanzaron la primera etapa más elemental de la civilización, ya estaban bajo la influencia extranjera, o que se vieron obligados a alcanzar la primera etapa de la civilización solo por medio de un yugo extranjero. No son viables y nunca podrán lograr ningún tipo de independencia. Lo mismo se aplica a los eslavos del sur. Voy a estar leyendo nomás las partes en amarillo o en negritas. A pesar de todo su parentesco racial, se odian infinitamente. Esto a las regiones eslavas y de los Balcanes, a pesar de que son primos, etc. No sé qué hice. Bueno, pues sigamos. Dice Engels que hay que estar agradecidos con los alemanes, que se han tomado la molestia de civilizar a los obstinados checos y eslovanos e introducir entre ellos el comercio, la industria, un grado tolerable de cultura y de cultura. Pero es precisamente este yugo impuesto a los eslavos bajo el pretexto de la civilización el que dice que constituye uno de los mayores crímenes de los alemanes y los magiares. Los magiares son los húngaros. Estas áreas eslavas han sido completamente germanizadas, pero hasta ahora nunca se ha discutido que esta conquista, esta germanización, fue en beneficio de la civilización. Mientras que llevaron a cabo la germanización aquí por la fuerza, la germanización de los territorios eslavos se desarrolló mucho más pacíficamente por la inmigración y por la influencia de la nación más desarrollada en los subdesarrollados. La industria alemana, el comercio alemán y la cultura alemana por sí mismos sirvieron para introducir el idioma alemán en el país. En cuanto a la opresión, los eslavos no estaban más oprimidos por los alemanes que la masa de la población alemana. Les recuerdo que estas son palabras de Engels. Prosigamos. Pero por supuesto, el mayor crimen de los alemanes y los húngaros es que impidieron que estos 12 millones de eslavos se convirtieran en turcos. ¿Qué habría sido de estas pequeñas nacionalidades dispersas que han jugado un papel tan lamentable en la historia si los magiares y los alemanes no los hubiesen mantenido juntos y los hubieran dirigido contra los ejércitos de Mahoma y Solimán, y si sus supuestos opresores no los hubieran hecho, no lo hubieran hecho? Y finalmente, ¿qué crimen es que políticamente condenable que en un momento en que Europa en general, las grandes monarquías se habían convertido en una necesidad histórica, los alemanes y los magiares desataron todos estos pequeños, atrofiados e impotentes pequeñas naciones en un solo gran estado, y por lo tanto les permitieron participar en un desarrollo histórico del cual, si se les hubiera dejado, habrían permanecido completamente distantes? Como resultado del poderoso progreso de la industria, el comercio y las comunicaciones, lo que aún tiene que ser centralizado, dice Engels, debe ser centralizado. Es decir, las pequeñas naciones deben de juntarse con las grandes naciones. Obvio, lo mejor que se junten con las civilizaciones, con las naciones civilizadas. En resumen, resulta que estos crímenes, entrecomillado, de los alemanes y los húngaros contra dichos eslavos se encuentran entre los
entre los mejores y más loables hechos que nuestro pueblo y el pueblo magyar pueden presumir en su historia. Esto fue escrito por Engels en el Día del Amor y la Amistad, pero de 1849 en la Gaceta Renana. Y aquí los dejamos y espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta pronto.